cuando se tiene tanto poder y no existen equilibrios, cuando no hay checks and balances, siendo usted la primera potencia del planeta, el poder es peligroso para quien lo posee. Okay. Y puede ser perjudicial para el propio Estados Unidos. Perfecto. Y más cuando todo esto viene bajo una premisa que a mí me da miedo, y es la premisa de que nosotros somos elegidos, ungidos, porque fue Dios que me trajo aquí. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es McKinney para Color Visión. La frase es muy manida, es verdad que a veces abusamos de ella. Uno la vio hace 1000 años en un graffiti del barrio de Palermo. Cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y andamos aquí en un mundo patas arriba, donde la única certeza es la incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que siempre hacemos en McKinney cuando hay un tema geopolítico de importancia que podría, de alguna manera, y en este caso ocurre, afectar a la República Dominicana. Nuestro gran especialista en temas geopolíticos, relaciones internacionales, don Iván Ernesto Gatón, está con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, don Pablo. Recién llegado, pero antes de entrar a esas Honduras, cuando yo le iba a invitar, le llamo y usted estaba saliendo de Madrid a Holanda. Y yo, Holanda, pero no que trabajo, pero que trabajo. A mí me ha encantado un asunto que está ocurriendo con este trabajo suyo. Que yo vi una nota del Instituto Cervantes donde hay una difusión especial de esto de las super maravillas de la primada de América. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este cómic y esta difusión, óigame, de Sabana Grande de Boyá a Egipto, Ámsterdam, Madrid, y me imagino que vendrán más cosas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hablemos un poquito de esto, por favor, tan importante. En la geopolítica existe una teoría que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos. Y empieza, según Immanuel Wallerstein, cuando Occidente, que siempre fue la periferia del mundo, porque siempre estuvo en el Asia, esas eran las civilizaciones matriciales, a partir del proceso de la modernidad, empieza a hegemonizar. Pero ¿dónde se inicia ese proceso? Se inicia aquí, en Santo Domingo, en La Española. ¿Dónde llegan los grandes conquistadores? ¿Dónde comienzan las primeras instituciones europeas? ¿Dónde es que tenemos todo ese andamiaje que se conoce como modernidad? Es aquí. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurrieron? Entonces, cuando estoy un día pensando, digo, pero la modernidad empezó aquí, en la teoría de los ciclos hegemónicos, y busqué la manera de hacer que entonces los jóvenes y el mundo, a través de un cómic, por ejemplo, en este caso, usted va a ver que si un egipcio, que la mayoría de las veces ni siquiera saben dónde queda República Dominicana, toma este trabajo e inmediatamente ve los viajes de Colón y ve el primer mapa de que se ve América, el que hizo Juan de la Cosa, pero aquí ve a Isabel, a Fernando, de la Católica, aquí ve el primer americano que nació en la Nueva Isabela, aquí en la zona del río Sama, y dice, pero todos esos procesos comenzaron aquí. Aquí tenemos a Hernán Cortés, pero en el mapa, que a veces los dominicanos pensamos que somos el centro del planeta y el planeta no se ha enterado. Entonces pongo aquí en el mapa que se vea que es la española. Y entonces los institutos Cervantes, en el caso de Egipto, nuestra embajadora Iseth Román hizo el contacto con ellos con una institución que se dedica a enseñar español, porque los diplomáticos de América Latina cuando llegan allá tienen que buscar a un nativo. Y entonces hablan muy bien el español, pero hicieron la traducción al árabe. Y aparte de eso, entonces, ya se hizo un contacto para otros lugares en Europa, muy específicamente Estocolmo, Suecia. Nuestra embajadora Zimmerman, ya con el Instituto Cervantes, hay una presentación en Estocolmo, se han hecho presentaciones en España, en Holanda, pero
¿Y qué explica este contacto, estas relaciones con el Instituto Cervantes? Porque como yo veo, usted va a tener una gira global, cual Shakira triunfal o Juan Luis Guerra. Usted, no, porque ya ahora me metió Suecia. No, está traducido al mandarín, tanto al mandarín Jinping como al mandarín clásico, para que se pueda leer en toda China como también en Taiwán. Está traducido también al inglés. Pero Lo que no, sucede es que este trabajo sí. pone a la República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana, como el lugar donde empieza todo ese proceso de modernización, Sí. con un idioma como el español, con las instituciones y sobre todo dando a conocer una etapa histórica donde no se toma en consideración que fue aquí, pero ¿bajo qué? Bajo la influencia que por supuesto nosotros tenemos del cristianismo. Por supuesto. ¿Y no hay planes para presentarlo en China No, o no, Taiwán? no, Pues lo sería no, hasta bueno. el momento no lo hemos tenido, hasta el momento no. Hasta ahora no, Sí, pero bueno, para otras zonas del Asia. Claro, pero qué gran aporte. Yo vuelvo, reitero las felicitaciones y el agradecimiento de parte del país, porque eso tú lo hiciste con tus dos manos, o sea, a manos, decimos los dominicanos, a manos peladas. Entonces, Y Héctor sí. José Rizek, que creyó en el proyecto. Es decir, si Cacao, que no hace el apoyo, Sí. es muy, muy difícil. Pero sobre todo es como desde Guayajayuco, restauración, porque estos trabajos primero se presentaron en la frontera, no se presentaron primero en Madrid. No, ya lo habíamos hablado en otros programas, pero la verdad que a mí me maravilló tanto saber que estaba, y no que está en Egipto, vuelvo y lo llamo, no, es que estoy en el aeropuerto, que voy para Ámsterdam, pero ¿a hacer qué? No, a presentar el cómic, Pablo. Digo, no, esto es maravilloso, y la verdad es que es extraño las cosas que nos pasan a los dominicanos, porque yo siento como que es más importante y se le ha dado más importancia a otras instituciones fuera del Estado dominicano a la divulgación de esto que nosotros mismos. O sea, esto donde debería estar primero en todas partes, resulta que está donde tú has ido, en tu vehículo, con tus recursos, a la zona más importante de la patria, que es la frontera. Entonces digo, caramba, qué extraño, las cosas que nos pasan a los dominicanos, Iván Gatón, porque yo vine a hacer esto. Sí, usted fue testigo Lo vine a hacer sí. y yo sé que fue, óyeme, con tus manos. Ya luego ha venido alguna colaboración, algún patrocinio. Sí, pero por favor. Pero bueno, ni modo, ya amanecerá algún día. Pero mira, sería fantástico quedarnos en el cómic, pero no, el mundo, que llueva, el mundo está en peligro. Cuidado, hombre pequeño, los grandes se han reunido. El mundo está en una grave crisis. Estados Unidos, Trump se ha decidido por una guerra arancelaria. ¿Qué va a significar esta guerra arancelaria para los diferentes países, bloques? ¿Cómo tú ves el escenario? Bueno, la guerra arancelaria significa que estamos en un proceso que ya habíamos conversado aquí de desglobalización. Entonces habrá más inflación para algunos países, habrá un problema de, oye, yo era tu aliado. Nosotros creímos en un orden internacional basado en reglas. Creamos una organización mundial de comercio y ahora tú me dices que eso no vale. El peligro no es simplemente que llegue la inflación, porque hay una interdependencia en la economía que obliga a que tú tengas que comprarme a mí. Ok, yo te subo los aranceles, pero el 90% de los aguacates que se consumen en Estados Unidos llegan de México. Tú me aumentas a mí los aranceles, pero el que maneja el 90% de las tierras raras soy yo. Y si mañana te digo que no te la voy a vender, tú vas a tener problemas para toda tu industria aeronáutica, para tu industria militar, tú vas a tener problemas incluso para el sector médico. Y esto no podría ser un perder, incluso cuando tu forma más agresiva tú la tienes con tu frontera, es decir, con tus dos compañeros de viaje, México y Canadá. Generalmente no es muy inteligente tú golpear a tus hermanos. Bueno, más que golpear, yo diría que usted decirle
al hermano más próximo, porque usted tiene hermanos, pero hay uno que usted no se ha llevado muy bien con él. Pero cuando el hermano más próximo, el primer ministro Trudeau, dice que esto de los aranceles es para ir poniendo a Canadá en una situación de apuros, porque el presidente de ese país lo que quiere es que Canadá sea un estado de su país. Esas son palabras mayores. Claro. Es decir, uno lo ve en la prensa, uno lo lee, pero cuando lleguen las futuras generaciones, que en 50 años se revisen la historia, dirán, pero ¿cómo que un país que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, que siempre se ha llevado bien con el país que le queda al sur, ahora el presidente de ese país diga que tiene que ser mi estado? Son palabras mayores. O sea, no hay una ruptura con todo lo que es el diálogo diplomático, el lenguaje diplomático. Se supone que el político, el hombre de la base, insulta, se enfrenta, dice 4 cosas, pero siempre existía el lenguaje diplomático porque es el último nivel. Cuando en la crisis de los misiles, mientras el mundo está al borde de la destrucción, hay unas negociaciones y el embajador ruso visita al presidente. El diálogo diplomático es fundamental. ¿Qué va a pasar en un mundo donde el país que era ejemplo, por lo menos en el continente americano, de formalidad, de institucionalidad y respeto a las formas, ha ocurrido esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, si ese ejemplo lo da el país, que es el que marca las pautas y que fue el que dio a la humanidad un gran empuje para el respeto de derechos humanos, para el respeto del derecho internacional, quien ayudó en la creación de todo un orden internacional que a pesar de sus defectos fue un referente para una humanidad que siempre ha estado en guerra y en conflicto. La humanidad en eso nunca se ha dado mucha tregua. Claro. Y que se atreva a decir que quien le ponga la mano a tal aliado que está siendo perseguido por la Corte Penal Internacional, va a tener problemas con él. Entonces usted me dice que ese país ahora va a convertir la Corte Penal Internacional en un tribunal para blancos caídos en desgracias y los negros africanos que hay que juzgarlo allí. ¿Y no estará tú confundiendo la administración de una gran federación como la americana con la administración de un grupo de empresas propias? Él no está utilizando las mismas prácticas. Pero si vemos todo lo que se está haciendo, que la gente no se ha dado cuenta, lo que le permitió a Estados Unidos tener, por ejemplo, a un presidente, un estadista como Nixon, en jaque y tener que renunciar por simplemente haber intervenido un teléfono, es lo que se llama ese equilibrio de poderes. E institucionalidad, fortaleza institucional. Pero el equilibrio de poderes es posible gracias a la institucionalidad. Pero si bajo las premisas de que hay dispendio, que no es mentira, lo hay, pero ya yo tengo lo más importante, que es la justicia, porque los jueces que están ahí, yo me aseguré de que fuesen míos. Claro. Entonces, aquí viene Locke, el policentrismo del poder, pero yo tengo el poder judicial. Pero ahora yo estoy utilizando a una figura que no tiene que ver nada con el mundo de la política, sino de los negocios, uno de los hombres más ricos del mundo, para que lleve a cabo un proceso de limpieza, de depuración. Pero, y en ese grupo no se van personas que no son desafectos míos, pero un dato que la gente pasó por alto, porque eso no salió en las primeras planas. Pero los principales generales renunciaron, pero también en el sector judicial, los fiscales que estuvieron involucrados en los temas. Pero además miembros del gabinete que no tienen el nivel, ningún tipo de nivel, para estar al frente de instituciones fundamentales. La señora que está en educación, ella es dueña de la empresa de Jack Veneno, para que la gente nos entienda. Sí. Ustedes, Producciones Apolo, ¿ustedes recuerdan Producciones Apolo? Que presentaba Jack Veneno, Vampiro Cao. Bueno, esta señora sale de presidir Producciones Apolo de Vampiro Cao, Relámpago Hernández,
a la Secretaría de Educación. Y así hay diferentes cosas, la señora de Defensa. Entonces, pero ¿qué está pasando? Pero aquí vemos yo lo veo es como académico en el largo plazo. Eso no le quita a Trump sus razones en asuntos que él tiene que atender y razón por la cual el pueblo americano votó por él. Porque si votaron por él es porque había una necesidad que los demócratas no supieron llenar y se perdieron en otros tipos de, digamos, prioridades para los demócratas. Pero cuando usted ve que ya en el sector judicial, en el sector militar, en el sector de la inteligencia, yo voy poco a poco cooptando. Pero en algo que me llama la atención, ya hay una congresista que estaba hablando de que había que ir pensando en la reelección. Sí, modificar. Sí, se estaba pensando en la reelección. Hay un asunto importante siempre en el tema del poder, que es para que comprendamos muy bien, más allá de que se puede estar de acuerdo o no con Trump, o la prensa, no importa lo que la prensa diga, eso no tiene efecto. Lo que pasa es que acaba de poner otro tema más grave aún. Lo que mide la calidad de una democracia es el respeto al ejercicio del periodismo, de la prensa, el trabajo de la prensa. Por primera vez en décadas, la Casa Blanca retoma aquella discusión de querer controlar quién asiste o no asiste a las ruedas de prensa en el despacho oval. Es que usted ahora, la Asociación de Corresponsables de Prensa Extranjera definía cuál grupo iba a asistir. De repente a la AP la saco de ahí, tú no vienes aquí, aquel tú tampoco vienes. Y te trae una serie de impresentables, dueños de unos portalitos de ultraderecha, calumniadores, y los mete en el despacho oval. O sea, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Pero fuera de todo, ¿es usted porque esa agencia de prensa no quiere llamarle Golfo de América al Golfo de México? Usted le dice, usted aquí no viene, pero si no hay policentrismo del poder, que es el meollo del asunto, ¿qué sucede? No, aquí estamos de frente. Estamos de frente a un cambio de orden. Estamos en un realismo político, en un mundo de posverdad, que eso puede llevar a la ibris. Cuando se tiene tanto poder y no existen equilibrios, cuando no hay checks and balances, siendo usted la primera potencia del planeta, el poder es peligroso para quien lo posee. Y puede ser perjudicial para el propio Estados Unidos. Perfecto. Y más cuando todo esto viene bajo una premisa que a mí me da miedo, y es la premisa de que nosotros somos elegidos, ungidos, porque fue Dios que me trajo aquí. Esa es una parte del destino manifiesto. El destino manifiesto. O sea, nosotros tenemos la necesidad de salvar al mundo. Ahora, la pregunta es, con este comportamiento inaceptable, irrespetuoso de los mínimos derechos, incluido, insisto, la libertad de prensa, que con eso no se juega, ¿no? ¿No estará ese señor Trump enviando al resto del mundo a los brazos de una China que está en silencio, esperando? Ahora reaccionó esta semana. El ministro de Finanzas tuvo una posición bastante frontal. 美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。 Pero lo que quiero decir es que cuando uno escucha y pasa revista contigo, como lo estamos haciendo aquí, y falta mambo, tú dices, pero ¿y hacia dónde va el mundo? América Latina, por ejemplo. ¿Qué va a hacer América Latina con una persona que es capaz, o sea, es como si no es como los malos amores, que no tienen conciencia de nada y son capaces de todo? O sea, y América Latina, que en una parte de América Latina ya tiene muy buenas relaciones con China. Eliminó parte de su poder blando, que era la USAID. La está destruyendo. Y entonces, tú que manejas también el tema Asia-Pacífico, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a seguir ocurriendo lo que sucede, que por ejemplo, Canadá es un gran productor de aluminio, no uso América Latina, pero es para que veamos un vecino cercano.
Y en Canadá hay una efervescencia de nacionalismo. Canadá, no América Latina, que Estados Unidos tuvo invasiones, que tiene un pedigrí un poco. Pero una relación a la humillación, porque eso no se había visto nunca pero también. Canadá dice, mira, los cerveceros, yo le voy a comprar ya el aluminio para mi cerveza a China. Si ya tenemos un muelle como el de Chancay, que es un súper megapuerto, y ya somos el principal socio comercial de Chile, ya somos el principal socio comercial de Argentina, ya somos el principal socio de Brasil, ¿qué yo voy a seguir? Como China juega al tiempo, yo sigo jugando al tiempo, me están abriendo los espacios. ¿Por qué? Porque en la visión del destino manifiesto, y es importante ver a los imperios desde la perspectiva de cómo ellos ven a los demás. Los que están al sur del río Bravo no es gente muy importante nosotros. Los chinos guardan la forma. Aunque sean el Zhongguo, un chino nunca dice que no, ni te va a ofender. Porque te maneja en el ámbito diplomático. De hecho, nunca olvido a Kissinger que decía que los chinos tienen muy pendiente que el ser humano con comida y con sexo se satisface. Y que a los diplomáticos siempre hay que buscarle la manera de satisfacerlo y a los políticos por esa vía. Entonces... Matahari no fue un invento, no era literatura. Entonces China, ustedes verán cómo no es solamente con Canadá, es que yo voy a seguir abriéndome espacio con México. Porque si yo digo que México, que no está muy lejos, está manejado por los narcotraficantes y aunque me entregaron a tales narcotraficantes, eso fue para contentarme. Pero si yo tengo que aplicar alguna medida, la voy a aplicar, pero el gobierno mexicano entonces dice, pero tú eres que le vende las armas y llevo a cabo un proceso judicial para someter, porque la propia agencia de Estados Unidos del tabaco y el alcohol demuestra que fue de Estados Unidos que armaron a los narcotraficantes. Pero además recuerda que la droga entra a territorio norteamericano. ¿Y quién la maneja internamente? No son dominicanos. El dominicano y el puertorriqueño y el colombiano puede vender un gramito en la calle, pero no hay un Smith condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Yo creo que el tema más que a quién se condene, el problema siempre está en quién tiene el dinero. Claro. ¿Quién maneja la finanza? ¿En cuáles bancos se lava ese dinero? ¿Dónde llega? ¿En cuáles paraísos es que se lava? Entonces, si usted maltrata a su socio que es México, si maltrata y a los europeos, ¿qué va a suceder? Tú los estás obligando a que busquen otro socio. Ese es el problema ahora mismo. ¿Y cuál es ese socio? Ese socio, yo veo, y la gente a veces no quiere aceptarlo, porque pueden pensar que uno tiene una actitud pro alguien, y no, es el realismo político. Yo siempre hago una anécdota de una ocasión que estuve en Pekín, que me pusieron un edecán, pero el edecán había vivido en República Dominicana, y me dijo, mire, profesor, eso lo saben hasta los chinos de Bonao. En una conversación. Sí, pero asimismo tienen gente que estudiaron en Perú, asimismo tienen gente que estudiaron en Colombia, de igual forma que estudiaron en España, y conocen hasta los giros y las sutilezas del idioma por lugar. Pero lo mismo en Alemania, lo mismo en África. Es un proyecto de largo plazo. Claro. Entonces, China, aunque no tenga la fortaleza militar, aunque no tenga todavía la fortaleza tecnológica, en un ambiente de crispación donde yo te trato con desprecio, gana espacio, porque al ser humano no le gusta que lo humillen. Te digo, por ejemplo, todo lo que pasó con Zelensky, peores cosas que esas han ocurrido, pero en la oficina, sin prensa. Un presidente norteamericano imperialista terrible agarra a un presidentico de estos paisitos bananeros y lo humilla, pero sin una cámara por ahí. Sí, y yo te tumbo, y te llamo por teléfono. Y ahora, en medio del despacho oval, ¿no está Estados Unidos creándose un fan club de ofendidos? Además de que te pregunto, todas estas absurdidades, para decir como me dijo alguien, estas absurdidades,
no van a afectar de alguna manera la economía norteamericana, porque hay un intercambio, no es una autarquía, no es una autarquía. Sí, pero Estados Unidos resultado de todo tiene, esto. no, Estados Unidos tiene por dónde apretar y el acercamiento con Rusia es para que tú ese dinero me sigas utilizando el dólar, porque si en la medida en que no me usen el dólar, eso me debilita la economía. En la medida en que yo haga presión con el tema de la OTAN, los europeos a quienes le van a comprar armas es a mí. Yo estoy ahora mismo manejándome de manera tal que en un proceso de globalización que nosotros iniciamos, donde en la Organización Mundial de Comercio, el país que tiene superávit con 175 países de los 193 que tiene el mundo es China, no yo. Yo que soy el perdedor de ese proceso, sí. Este revertimiento de ese proceso, aunque no sea autárquico, pero ¿qué me falta a mí? A mí me falta energía. No, no me falta energía, yo la tengo. Me falta comida, ok, me faltarán algunos productos tropicales, pero Estados Unidos es un país que tiene agua, tiene las de las mejores tierras cultivables del mundo. Y si se alía con Rusia en ese proyecto que hay de tripolaridad de China, Rusia y Estados Unidos, hacer una nueva Yalta, de nos repartimos el mundo en esfera de influencia, el gran ganador va a ser Estados Unidos. Es decir, lo que Trump está haciendo es que su forma de ser, que no es la de ese filósofo que siempre habló Platón para un político, no, Trump es un hombre que viene de ser tosco, de un hombre que piensa en base a números. Pero lo está tratando demasiado, creo que te está pasando, lo está tratando con demasiada consideración, porque él es mucho peor que eso. O sea, tú lo has visto, o sea, son cosas impresentables. Sí, pero es lo que quiere el público. Cuando usted le dice a un americano WASP, ya ve que a Estados Unidos supuestamente ya no se le respeta, usted le dice, estamos haciendo América grande de nuevo y en apenas 40 y pico de días que tengo en el poder, y lo dice en el Congreso, ni George Washington fue mejor que yo. Yo he hecho en 40 y pico de días lo que muchos no hicieron en 8 años. La gente se lo cree, don Pablo. Hay un elemento que yo creo que se está subestimando con Donald Trump. Pero esto, vamos a analizar esto dentro de 2 años. El resultado de estos abusos, de estas bravuconadas, de estas humillaciones al resto del mundo, vamos a ver cuáles serán los resultados, incluso económicos, pero incluso más allá de lo económico, porque el fan club va creciendo. Sí, de aquellos polvos son estos lodos, pero el ser humano en un mundo donde las empresas tecnológicas simplemente lo que agarran es, te envío la información que yo desee y estoy más allá de una sociedad orwelliana, yo te puedo manipular. Si una buena parte de esa población ha perdido la capacidad de poder hacer un análisis crítico de algo elemental, por ejemplo, el presidente Trump dice que en Estados Unidos la administración pasada dejó que los huevos subieran al precio que subieron. Y eso no es cierto. Hay una epidemia hace mucho. El presidente Trump incluso antes de llegar a ser presidente dijo en un momento, yo puedo dispararle a alguien y después decir que no con gente viéndome y la gente me va a creer a mí. En Times Square. Entonces, ¿por qué? Porque él sabe que el mundo en el que vivimos no es un mundo de verdad, es un mundo de posverdad. Okay. Y no estamos promoviendo el surgimiento, porque cuando ocurren estas cosas de humillaciones absolutas, de no darte la oportunidad de nada, de humillarte y volverte a humillar frente a las cámaras, burlarte, porque hay una parte de, por ejemplo, lo que él hace con países como lo que hizo de Groenlandia, o sea, un presidente diciendo que me voy a coger ese... mira, Canadá, tú deberías ser, tú eres tan insignificante, lo que él hizo a los puertorriqueños, los mexicanos no aguantan más humillaciones, los pueblos salvo Israel, todos esos pueblos mancillados por Estados Unidos, pero ahora está verbalmente. O sea, ¿cómo tú le dices al pueblo de Palestina que donde tú asesinaste a 46,000 seres humanos, tú vas a hacer un resort? ¿No está Estados Unidos empujando al mundo al terrorismo? No, mire, aquí hay asuntos que debemos
Porque de lodos, de polvo vienen lodos. Sí, pero aquí con pinzas. Sí. Groenlandia no es una idea de Trump, es una idea que viene de Truman. Pero no, Porque nunca, esto es nunca lo dijo pero no lo esto, verbalizó frente a una cámara. Por el realismo Iván. político, porque Trump tiene otro estilo. Peor aún, el presidente Trump sabe que hay un problema de los nativos groenlandeses con Dinamarca. Y vienen unas elecciones donde el gobierno de Dinamarca dice, yo voy a mirar a ver quién financia la campaña política. ¿Por qué? Porque sabe que se puede incidir y si hablan de autodeterminación, Estados Unidos dice, lo tomé. Pero es la forma que él lo hace, Pero no porque volvemos. existan elementos. Pero ya humillaste a esos dos pero, pueblos que tienen ciudadanos. Pero ese estilo, y el rencor va creciendo. Ese estilo va acorde con quienes lo llevaron al poder. Hay que ver la mentalidad de quien votó por él. Bueno. En el caso de Gaza, los propios pueblos árabes no se han puesto de acuerdo con Palestina. ¿Por qué? Porque nadie quiere miseria. Cuando ven miseria se le olvida que son de la misma comunidad musulmana, se le olvidan que sean mujeres, se le olvidan que sean niños, se le olvidan que sean hospitales. Pero yo no voy a permitir que aquí estén esos palestinos. Y Jordania con el Septiembre Negro demostró que el tema no es que seamos árabes, el problema está en que esos palestinos están en la miseria. ¿Y qué hace Trump? Yo no tengo que guardar las formas. Yo voy a violar el derecho internacional, porque eso sería una violación flagrante al derecho internacional. No, que desde el primer día él está violando la más mínima norma de derecho internacional, pero yo insisto, si tú a los pueblos no le das ninguna posibilidad y no le tienes ningún tipo de respeto, y todavía faltan asesinatos, porque ahora falta la parte ya militar, represiva, eso va generando un sentimiento y aparece un genio del mal y venga esas humillaciones. Sí, pero si los que... En un mundo de tecnología que todo aparece fácil. Sí, pero si yo tengo un acuerdo, una nueva Yalta, con quienes manejan el mundo, con los líderes que aparecen por ahí que no están pensando en el futuro de su pueblo. Con esos, ¿quién está haciendo el contrapeso? Porque eso hay que verlo. Porque estamos hablando de que este señor se maneja de tal manera, pero ¿y los otros estadistas dónde están? A mí nunca se me olvida en una ocasión. Es que ante un Trump cualquiera es un estadista, porque es un señor impresentable. Esto nunca se había visto algo así. Óyeme, y que no se haya visto algo así en el país que tiene el liderazgo mundial del oprobio, porque nadie ha lanzado bombas atómicas sobre otro país. Que tenga ese tipo de comportamiento de yo te humillo, tráeme a las cámaras, ven, que yo le voy a decir 4 cosas a este señor. Óyeme, y América Latina, ¿tú te imaginas un hombre que es capaz de hacer eso con Canadá, con Europa, porque bueno, Dinamarca es Europa, México, Canadá? ¿Qué va a hacer con una patria bananera que depende absolutamente política, económica, culturalmente de ellos? Para no hablar de Centroamérica, es América del Sur. Entonces, Iván, esto pinta feo. Sí, pero que eso había de esperarse, pero también hay que hacer matices. En el caso de Zelensky, que se ha victimizado, tomemos... No, pero que es una víctima, pero también, don Pablo, tomemos en consideración lo siguiente. Nadie llega a una reunión de ese tipo sin que antes se hubiesen hecho aprestos. Zelensky hace tiempo que se sabía que había prohibido la oposición. Zelensky fue quien había hecho a Estados Unidos la propuesta para el acuerdo de tierras raras. Zelensky tuvo ibris. Como dijo el presidente Lula da Silva cuando la guerra comenzó, Zelensky se ha dedicado a ir a los parlamentos y se ha creído que en verdad el papel que él tuvo una vez en una serie de televisión que lo hizo famoso, en verdad él es ese personaje. Entonces Zelensky... Pero la reflexión no puede ser ahora juzgar el ibris de Zelensky cuando en esa oval es el vicepresidente, el impresentable, porque le hace dúo al presidente, el impresentable, que viene y comienza a burlarse y se humilla. Incluso tienen hasta un presidente, hasta un periodista
que le pasan para que le haga una pregunta sobre la vestimenta en un despacho oval donde el señor Moss se aparece pésimamente vestido con un hijo, que nadie había puesto un hijo en medio de un trabajo del despacho oval. Aquí los presidentes siempre juegan con los niños en su momento de descanso. Obama se tiraba en el piso, un muchacho le ponía la mano en el afro, pero eso nunca se había visto. Y ese periodista bien mandado viene y se burla de su vestimenta. Entonces, el malo de esta película no puede ser Zelensky. No, pero yo lo que quiero es hacer las señalizaciones de que una reunión de ese tipo y un Zelensky que sabe que depende de la inteligencia de Estados Unidos, de que Estados Unidos le supliera armamentos, y que Zelensky fue el que tuvo el problema con Trump cuando no le pasó la información del hijo de Biden, que Biden luego indultó, y Zelensky se fue a hacer campaña política en Estados Unidos en contra de Trump. Oye, tienes que cuidarte porque ya se te había hablado. Debe guardar las formas. No, él guardó la forma. Búscame los videos de Zelensky ofendiendo, insultando de la manera en que hace Trump a cualquiera. Contra Trump él puede tener una posición, pero lo que está ocurriendo, o sea, Zelensky no será Juan Pablo Duarte, pero caramba, frente al impresentable de este vicepresidente, esta burla a este señor, porque son decenas de miles de muertos que hay en Ucrania, sí, ya ocuparon el 20% de su territorio. Pero nadie más que a ti, donde han muerto 600,000 jóvenes tuyos, donde Rusia el promedio de muertos es de 1,000 y pico diarios, que se dice rápido, pero son muchas personas. Podían morir millones porque es Rusia que toma la decisión de intervenir. Sí, si tú invades un país y te matan 1 millón, tú te buscaste eso. Sí, pero también, don Pablo. Porque Rusia está, ¿tú estás de acuerdo que Rusia está ganando la guerra? No. Rusia está ganando. Sí, pero Rusia había llamado al propio Estados Unidos a un acuerdo. Incluso hubo un ultimátum de parte de Rusia para que se negociara el tema de Ucrania, porque no es mentira. La OTAN se fue ampliando a pesar de que en aquella famosa reunión de Clinton con Putin, Putin le dijo, ¿y qué le parece a usted si pertenecemos a la OTAN? Y cuando usted tiene no un fantasma, sino la realidad de que siempre lo invaden, usted no va a permitir que le pongan ahí mismo al lado misiles. Entonces, eso es una realidad. Lo que nosotros debemos ver es que no existe algo que es fundamental para un mundo que pueda hablar de desafíos de una humanidad, porque ya no hay derecho internacional, ya no vamos a estar pendientes a si hay un problema con el clima, ya no vamos a estar pendientes a si podemos colaborar en el crimen transnacional, ya no podemos estar hablando de sacar gente de la pobreza, ya no podemos estar hablando de lo que debemos tener la especie humana, una visión común de destino, porque llegó alguien y dijo, mira, primero yo y después el resto que se la arregle. Ya no va a haber orden internacional. Eso genera monstruos. Entonces, nosotros estamos generando un Frankenstein a nivel internacional. No, ya lo generamos. Pero lo que no podemos es pasar por alto que también Trump viene con un libro. Es decir, lo que Trump está haciendo no es fruto de la casualidad, un asunto de sus formas. Pero todo eso casi, usted lo va a ver planteado en libros como estos. Lo que Trump está haciendo con el acercamiento a Rusia, que podría estar presente el día 9 de mayo, que se celebra el triunfo de los rusos en contra del nazismo, es la doctrina del Heartland o región cardial que pensó Mackinder y que luego Kissinger, genialmente en la administración Nixon, se acercó a los chinos. ¿Para qué? Para que ese enlace que ya tienen chinos y rusos de Putin y Xi Jinping, que se han reunido más de 42 veces, decirle, hey, espérense, tú y yo nos llevamos bien, Putin, vamos a acercarnos. Entonces, eso no es que Trump se lo imaginó, no, son líneas geopolíticas. ¿Por qué tenemos a un J.D. Vance, que es un fanático religioso? ¿Por qué tenemos a gran parte del grupo de personas que están ahí? Porque ya eso, su amigo don Pablo Max Weber había hablado de la base de la ética protestante y ya venía desde la administración Bush preparando a jovencitos que ni siquiera van a
escuelas normales, se educan en la casa con visión religiosa. ¿Y dónde los han puesto? Los han puesto a mandar. Entonces, todo esto viene desde la administración Bush con los republicanos que fueron preparándose. Sí. ¿Para qué? Porque tenemos a un mundo cristiano occidental que Estados Unidos era su base fundamental y está siendo desplazado. Por eso es que Trump tiene esos valores que está promulgando, pero no es por Trump solo, porque el poder no se mantiene sin toda la gente que estuviera alrededor de Trump. Incluso Elon Musk. No dejes el tecnofeudalismo. Bezos, Zuckerberg y Musk. Pero, ¿y qué podemos esperar si Trump supo llegar? Porque había una guerra civil incruenta con la agenda LGTB. Y Elon Musk, un hijo, es transexual. Y dice, me robaron a mi hijo. Porque usted consigue, por ejemplo, un absurdo. Usted consigue en España dinero para financiarle las hormonas para ser transexual, pero tiene 2 niños, uno de 6 meses y uno de 3, y el Estado no le suple la vacuna. Sí, lo que pasa es que no puede ser tan simple como reducir todo esto a lo que le pasó a Musk con su hijo. Aquí hay un asunto de un grupo de señores que tienen el poder tecnológico, pero no tenían poder político. Y Trump les vende y ellos compran ese poder político, lo que es grave. Finalizando, la teoría de Carl Schmitt, la famosa teoría del Gross-Rom, áreas de influencia, terminará el mundo con lo que yo planteé al inicio de esto. Yo dije, pero pónganse de acuerdo, y bueno, los gringos nos siguen humillando a nosotros, China humilla a Taiwán, a todo el que esté por ahí, y Rusia reivindica su imperio perdido y lo hace. Esto es inaceptable, decía yo, pero de repente me encuentro con más de un artículo que cita a Carl Schmitt, que en el 1939 escribió ese artículo, que por primera vez se habló del Gross-Rom, que es la zona de influencia. ¿Terminará el mundo en algo así, ahora que la pobre, la sufrida Europa está fuera de juego? ¿Terminará aquí con esto que tú planteabas, pero con Gross-Rom? O sea, China, Rusia, Estados Unidos se ponen de acuerdo para que cada quien mande en su área y nos trate como viles colonias y Rusia rescate los 9 países que le faltan, que eran los ex soviéticos. No hay posibilidades de que ese sea el gran acuerdo, profesor Iván Ernesto Gatón. El poder de la geografía. Los grandes mandan, los chiquitos obedecen. Bueno, a ver dónde va a terminar esta historia tan peligrosa, porque hay que tener cuidado que a veces los chiquitos reaccionan. David y Goliat no es una figura literaria. Pero eso ha sido la historia de la humanidad. La geopolítica lo que demuestra es esto. Cada imperio tiene esferas de influencia. ¿Por qué Vietnam tiene acuerdos militares con Estados Unidos si es comunista? Porque China me dominó por 900 años. Claro. Esa es la realidad. El mundo funciona así. Estaremos aquí, profesor, a ver en qué va a terminar todo esto. Pero lo que se perdió fue la utopía, don Pablo, de un mundo más armónico y justo. Lo cierto es que nunca como en este momento, quizás en la crisis de los misiles del 61, el mundo estuvo en una situación de tanto peligro y sobre todo de tanta incertidumbre. Yo diría que más que peligro e incertidumbre, don Pablo, en un mundo distópico. Pero distópico es un concepto más difícil de entender. Más que distópico, vamos a quedarnos con eso. O sea, es que tenemos miedo. Que llueva, los grandes se han reunido. ¿Y de qué manera? Profesor, muchísimas gracias. Pablo. Y yo espero que se me invite a la presentación puesta en circulación del cómic en Baní, por lo menos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a estar allá el mes que viene. Ah, perfecto. Allá nos vemos. Señores, ni un minuto más, ya terminamos aquí. Como ven, todo un placer y creo que ahora ustedes van a entender mucho mejor todo este mundo complicado y marrullero. Sean felices, nos vemos la próxima semana.